Ok, ahora sí. نحن أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف رعب مسيطر علينا نحن أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف رعب مسيطر علينا أحلام الطفولة فينا لساتها ما كبرت معنا اللي يا ظالم هالشعب شاملنا لا تقتلنا أحلام الطفولة فينا لساتها ما كبرت معنا اللي يا ظالم هالشعب شاملنا لا تقتلنا شاملنا لا تقتلنا Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Ok, una disculpa, tuvimos problemas técnicos en las computadoras, no podíamos entrar al sistema, como que nos bloquearon, miren. Nos obstruyeron la transmisión, pero no importa, estamos aquí. Y eso nadie nos lo va a detener. Gracias por escucharnos. Estás escuchando La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. Tenemos mucho de qué hablar de lo que está ocurriendo. El tema que estás escuchando es un tema dedicado a los niños de Siria y de todo el mundo que están involucrados sin el permiso de ellos en guerras. Corporaciones que no les importa el sacrificio de esos niños o el futuro de ellos con tal de obtener los recursos necesarios de esos países, que son el petróleo, gas, todo lo que ese país tenga. La primavera árabe, señor, ha hecho tanto daño en el Oriente Medio que ya es tiempo que lo paremos. Luego de los atentados de París, lo irónico de estos atentados es que un día antes ocurrieron unos atentados en Beirut y absolutamente ningún medio de comunicación dijo absolutamente nada. Se quedaron callados. ¿Por qué sería? ¿Cuál sería la razón de que se quedaron callados ellos? Nadie mencionó los atentados de Beirut. Todo el mundo se quedó callado. Ah, pero atacaron París. ¿Y qué tal si hubiera sido Estados Unidos? Hubiera habido un escándalo. ¿Y qué tal si hubiera sido América Latina? A lo mejor nadie hubiera dicho nada. Son países tercermundistas. A ellos no les afecta. Nos da igual. الله صبرنا احنا أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف. Señores, estos podrían ser nuestros hijos, que en un futuro podrían estar involucrados en una guerra que no la pidieron ellos, ni sus padres. Las trajeron corporaciones que quieren tomar control de los recursos de todos los países del mundo, sin importar a cuánta gente hay que matar. Seamos realistas. Tenemos que ser realistas. Pero la pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo para poder evitar eso? Déjame transmitirte un video de los países
que han sido destruidos por corporaciones. Sí, corporaciones, señores. Todo por el bendito oro negro. Países que estaban súper desarrollados, más de 2000 años de antigüedad. Y ahí te voy a subir una foto en Facebook para que veas a un padre caminando con dos niños en medio de edificios, señores, de apartamentos destruidos. Pero como dice Jorge Eduardo, en Gaza no hay flores porque los sionistas las queman con bombas. Pero todo el mundo se hace oídos sordos. Nadie quiere ver lo que en Oriente Medio está ocurriendo. Señores, lo que en Oriente Medio está ocurriendo se llama primavera árabe. Lo que acaba de comenzar en agosto de este año, 2015, se llama primavera latinoamericana. Ya cayó el primer país, Guatemala. No te preocupes, que la bronca ya vino para acá también. Ya vino y ya lo tenemos en las puertas. Y Guatemala fue el primero. Guatemala es el primer país. Y todo el mundo está ahí, ay, pobrecito. Espérate, cuando nos empiece a llover sobre mojado. México está bajo control. Y como dijo el Club Bilderberg, cualquiera que se oponga a los gobiernos de esos países que nosotros apoyamos, van a ser eliminados. Poniendo un sticker de la bandera de Francia. Qué bien, qué bueno. Ay, estamos apoyando a Francia. Pobrecito, le mataron 129 personas. Magnífico. ¿Y por qué no apoyas a tu país que le están matando gente todos los días? México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia. Nadie dice nada. Ah, ¿y por qué no usar la bandera de Estados Unidos como ícono? Ya que 22 veteranos de guerra se están suicidando al día. Es que es muy caro mantenerlos, Marco. Es muy caro mantenerlos. Y si es tan caro mantenerlos, entonces no los manden a las guerras. No los manden a las guerras. Que se quedan aquí a proteger el país. No tienen que caminar 10,000 millas de distancia. No tienen que caminar 10,000 millas de distancia para defender el país. Aquí lo podemos defender. $22 soldados se están suicidando, veteranos de guerra, diarios en este país. ¿Por qué no pone la bandera de Estados Unidos? Por ellos. No, ahí te quedas callado, ¿verdad? Ah, es que no es mi hijo. Ah, qué bueno. Qué bueno que no sea tu hijo. Pero no te preocupes. Cuando empiece otra guerra en Oriente Medio, que ya empezó, porque el objetivo es invadir a Siria. Esa es la perfecta excusa para invadir a Siria. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a decir, pueblo, ya basta? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a decir no más? Señores, Siria era un país que no se metía con nadie. Su propio banco, su propia moneda, no deudas, cero deudas. No le debía a nadie.
Pero eso no le gusta a las corporaciones, ni al Banco Mundial, ni al Fondo Monetario Internacional. Alguien tiene que deberles. Y el gobierno de Estados Unidos, con la ayuda de la CIA, crearon ISIS, o el Estado Islámico, para atacar ese país. ¿Has visto las fotos de ese país, cómo está destruido? Y buscaron la excusa de un dictador. Señores, esos pueblos, ese pueblo eligió a Bashar al-Assad como presidente. 3 veces lo ha elegido. ¿Quiénes somos nosotros? O te voy a poner el ejemplo más fácil. ¿Quién soy yo para ir a tu casa y poner mis reglas? Y decirte que no me gusta cómo estás educando a tus hijos, que en este caso sería el pueblo. Pero como yo no puedo entrar directamente porque crearía un conflicto mundial, voy a mandar a unos sicarios. Voy a mandar pandilleros para que invadan tu casa. Voy a buscar personas tercermundistas, idiotas, que con un puñado de dólares venden a su propia madre. Y ahí van. 2011. Señores, Siria era un país próspero, no se metía con nadie. Y estamos hablando de los atentados de París. 129 víctimas, más de 250 heridos, 99 de gravedad. Pero la pregunta era, y estuvimos hablando ayer, ¿por qué? ¿Por qué Francia? ¿Por qué Francia? ¿Por qué Francia ha estado trabajando con la coalición, con Estados Unidos, bombardeando supuestamente las bases del Estado Islámico? Pero lo más importante aquí, señores, es ese icono de la bandera de París. Yo no estoy en contra de eso. Pero ¿qué hay con el icono de la bandera de México? Todos los días muere gente inocente. Todos los días la policía presiona o ataca a estudiantes de Guerrero. Nadie dice nada. Hay que solidarizarse con París. ¿Y por qué no te solidarizas con los de Siria, Irak, Afganistán, Palestina, Beirut, Líbano? Porque un día antes hubo un atentado en el Líbano, más de 40 muertos. Pero los medios de comunicación, nadie dijo nada. Pues Marco, es tercer mundo. ¿Really? ¿Cómo le podemos llamar tercermundista a Oriente Medio, países que tienen civilizaciones de más de 2000 años de antigüedad y que este país con la coalición vino a destruirlos todos? Es como tu servidor vaya a tu casa y destruya todo tu país, tu casa. Y te diga, no te preocupes, ahorita te la construyo. Halliburton, come here. Constrúyele. Pero le va a costar. No, pues que te pague. Y como decía un soldado veterano, Marco, la guerra es negocio. Y disculpa mi ignorancia. ¿Por qué? Porque le da trabajo a corporaciones para reconstruir esos países. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y por qué no usas el icono de la bandera de Estados Unidos velando por los 22 soldados veteranos que se suicidan cada día, todos los días, ¿ok? Hoy se van a matar otros 22 soldados veteranos, se van a suicidar. ¿Y tú qué estás haciendo para evitar que eso ocurra? No, le volteas la espalda, ¿verdad? Por eso me encantaría que Bernie Sanders fuera presidente de los Estados Unidos.
No una bola de idiotas candidatos que están buscando la guerra contra Siria, Rusia y China. Y todavía dicen, no, nosotros no apoyamos las corporaciones. ¿Really? Es que Bernie es socialista. ¿Y tú piensas que Estados Unidos no es socialista? Toda la vida lo ha sido. Mira, es capitalista, imperialista, es democrático. Bueno, eso lo vamos a dejar entre paréntesis. Y es socialista. No, Marco, no es. Si no fuera socialista, ¿dónde está la clase media? Ya desapareció. 2008. Y si tú quieres ser parte de esa clase media, tienes que ganar $250,000 por año para arriba. O más. Si no ganas eso, no eres la clase media, ¿ok? Entonces, este país es socialista. Solo existen dos clases. Bueno, tres. Que serían pobres, millonarios y multibillonarios. Y la clase media pasó a la pobreza. Si tanto estás en solidaridad con París, usando la bandera como ícono, entonces usa la bandera de Estados Unidos también. Y cuando te pregunten por qué lo hace, porque hoy se matan 22 soldados veteranos, se van a suicidar. Y no estamos haciendo nada para evitarlo. Alguien va a decir, no te preocupes, hay 21.5 millones de veteranos. Cuando lo necesitemos, lo mandamos a la guerra. Claro, como dice Henry Kissinger, los soldados son idiotas, estúpidos e ignorantes que los usamos como peones para defender nuestros intereses, no de la nación. No de la nación. Pero te voy a volver a recordar esto. He is right. This country has a deficit. Would be right if he said that going to war in Iraq and Afghanistan has cost us trillions of dollars, which is one of the reasons we have the deficit we have today. But I believe from the bottom of my heart, Madam President, that if we go to war, if we spend trillions of dollars on that war, that when our men and women come home from war, some wounded in body, some wounded in spirit, I don't want to hear people telling me it's too expensive to take care of those wounded veterans. I don't accept that. If you think it's too expensive to take care of veterans, don't send them to war. Si tú crees que es demasiado caro cuidar a nuestros soldados veteranos de guerra, no los mande más a la guerra. That's it. Don't send them to war. No los mandes a la guerra. 5,000 muertos en la guerra de Irak y Afganistán. Más de 60,000 lisiados. ¿Y qué hicieron las corporaciones Halliburton, que recibió más de 20,000 millones de dólares? ¿Qué hicieron con esos lisiados? ¿O qué han hecho hasta el momento? Ahí sale en Facebook un fotógrafo tomándole foto a unos soldados lisiados. ¿Y eso les va a devolver las piernas y los brazos que perdieron? ¿Sus partes? Esa medalla al valor que el presidente Barack Obama le dio a ese capitán porque mató a 2 terroristas, pero los 2 se inmolaron, pero uno de ellos lo afectó a él y perdió una pierna, más los daños en su cuerpo. ¿Eso le va a devolver sus partes que perdió? ¿Hubo una compensación por haber servido a la patria porque defendió la democracia de Estados Unidos? Y la pregunta es, ¿cuál democracia? Si fuimos a invadir a un país a 10,000 millas de distancia con una civilización de 2,000 años de antigüedad. Y miren lo irónico.
es que tiene armas de destrucción masiva. ¿Y qué? Eso no nos afecta a nosotros. La educación, señores, en Irak específicamente, la alfabetización era casi el 90%. Si te vienes para Estados Unidos, Nuevo México tiene 47% en la alfabetización. Fíjate, estamos hablando del país más poderoso del planeta. Y en la educación, 47%. Hey, Marco, time is money. War is money. El tiempo es dinero y para eso se crearon cárceles privadas. La guerra es dinero y para eso se crearon las guerras. Para hacer negocio. Sí, a costilla de estos niños, a costilla de ellos. Mi pregunta para ti, que tú estás escuchando La Voz de América, es, ¿qué pasaría si esto se regresara a nuestro país? ¿Qué harías? A ti no te va a afectar, le va a afectar a nuestros hijos y sus generaciones que vienen. Porque todo este daño que estamos haciendo se nos va a regresar. Eso es el karma, señores. Y para poder evitar que eso venga a nosotros, tenemos que crear Dharma. Los atentados de París es una buena excusa para invadir Siria. Y lo irónico es que no fueron sirios, ¿ok? Porque si analiza los atentados de las Torres Gemelas, ninguno era de Afganistán o Talibán. Ni uno. Eran de Arabia Saudita, señores. Y Arabia Saudita es amigo de Estados Unidos. Oh, es que encontramos un pasaporte de egipcio y un pasaporte sirio. Y era terrorista. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos sirios llegaron a Europa? ¿Qué? ¿200,000? Huyendo de la guerra. Una guerra inventada también. Porque Siria no ha cedido a las condiciones de las corporaciones. Tenemos que despertar, señores. No podemos estar involucrados en metiéndonos las narices en países que no nos corresponden. Ok, quiere gobernar el planeta, magnífico. Patrulla, ten bases militares, pero no interfieras en las relaciones de esos países. Ok, yo voy a proteger tu casa, pero no la voy a invadir. Yo voy a estar en tu casa, pero no voy a interferir en las relaciones que tú tengas con tu familia y tus hijos. De eso se trata esto. Ahora, si no quieres cuidar a tus soldados, no les quieres dar salud médica, cuidado por problemas psicológicos y físicos, no los mandes a la guerra. Y tú, padre, madre, esposo, esposa, tío, si tú crees que ponerse el uniforme hoy es un honor, estás equivocado. Porque vas a trabajar para corporaciones, no para defender el país. Y si la pregunta es, ¿defenderlo de qué? Ningún país en el planeta, bueno, nada más dos, China y Rusia, podrían atacar a Estados Unidos e invadirlo. Pero de ahí no hay otro país en el planeta que pueda hacerle daño a esta nación. No hay. Pero Rusia no tiene intenciones de hacer eso. A él no le importa eso. Rusia quiere la paz mundial. ¿Cómo es que dice el dicho? Cuando estés criticando a alguien, ponga a mojar tu barba. Y eso es lo que esos dos países están haciendo. Hey, este está atacando hasta sus propios amigos. Pues vamos a tener que cuidarnos. Aquí les he dicho yo, la policía en este país abusando de su poder porque tiene una placa y una pistola. Se me hace que me voy a ir a un estado donde te permitan portar armas. O podemos hacer algo diferente. Podemos hacer una petición al estado, a la Asamblea Legislativa, para poder permitir
que los californianos podamos portar armas. Porque no me voy a defender de los criminales, a lo mejor de la policía. ¿Por qué en los estados donde hay permisos para portar armas no hay problemas? Ni con la policía, ni con nadie. Porque cualquier criminal que quiera hacer algo la va a pensar 1000 veces antes de cometer una estupidez. Y la policía no se mete con esos civiles que andan armados. Mira, tranquilos. ¿Por qué? Porque, señores, no son las armas que matan, son las personas. Son las personas las que matan. Ahora bien, ¿cuál es la compleja tarea? Hay que entender por qué el terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado Islámico y Al-Qaeda? Bueno, no hay una diferencia. Ambos fueron creados por la CIA. Al-Nusra también. Eso no hay vuelta de hoja. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Al-Qaeda viene del lado de Afganistán, aunque se ha esparcido en Oriente Medio. La masacre de París ya ha recibido el apodo del 11 de septiembre de francés. El 13 de noviembre, el Estado Islámico mostró en Francia su brutalidad y capacidad de cometer atentados comparables a las atrocidades que cometía Al-Qaeda en la época de su mayor actividad. Pero en realidad, las dos organizaciones terroristas tienen poco en común. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos no tienen en común? Pese a que tienen una historia de formación y actividades muy diferentes, el Estado Islámico y Al-Qaeda poseen evidentes rasgos comunes. Ahora, vamos a empezar por Al-Qaeda. Al-Qaeda, señores, es una palabra que quiere decir recolección de datos en árabe. O no sé qué idioma es ese. Pero ese grupo terrorista nunca existió. Lo único que hicieron fue crear un grupo terrorista y como no hallaban qué nombre ponerle, le pusieron Al-Qaeda. Pero Al-Qaeda quiere decir recolección de datos. Era lo que la CIA estaba haciendo en Afganistán cuando hubo la guerra entre Rusia y los talibanes. Cuando Rusia invadió Afganistán. Entonces no hallaban los de Afganistán cómo pronunciar la palabra data, recollection data. Entonces vino alguien y le dijo, hey, pongámosle Al-Qaeda. Al-Qaeda quiere decir recolección de datos. Lo que la CIA estaba haciendo era una recolección de todo lo... Bueno, en realidad le podríamos llamar guerrilleros, pues, para que entienda América Latina. En Colombia la FARC son guerrilleros. Guerrilleros se le llama a aquellos que están luchando por liberar un país. Dije liberarlo. Y cuando digo liberarlo no quiere decir que van a matar civiles. Todo lo contrario. Pero ahora ya cambió el nombre. Ya no se llaman guerrilleros. Ahora se llaman terroristas. Pero la guerrilla de América Latina, comparado al terrorismo que hay en Oriente Medio, creo que los guerrilleros latinoamericanos no le llegan ni a los talones a las masacres que los terroristas hacen. Pero esa es la manera en que fueron entrenados. Le dan una miseria de dólares y ellos matan hasta su propia madre. Pese a que tienen una historia de formación y actividades muy diferentes, ya que Al-Qaeda actuó en la guerra de los 80 contra Rusia. O sea, Al-Qaeda tiene una historia muy larga, señora. La CIA los entrenó, la CIA les dio armas, la CIA les dio misiles, les dio todo para combatir a los rusos. Es que no queremos que se expanda la Unión Soviética, el comunismo a nivel mundial. Pero hay que usar la democracia para robarle a los pueblos, a los países. El comunismo supuestamente hace que los gobiernos
cuiden sus recursos para dárselos al pueblo. La democracia es lo contrario. La democracia permite que corporaciones lleguen y te roben los recursos, pero de una manera más inteligente, no usando la fuerza, sino usando el endeudamiento, usando al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar, ambas son organizaciones islámicas radicales. Y cuando dice radicales, que se van a los extremos, como el Sendero Luminoso, que era masoísta, leninista y no sé qué. Tenía una combinación de todo. Y eso sí, mataban parejo. El Sendero Luminoso de Perú. Además, la ideología de los grupos terroristas supone que libran la yihad. Al-Qaeda desarrolla una guerra santa contra Occidente. Oye, que por cierto, me acabo de enterar que Occidente, yo pensaba que era América Latina. No, Occidente le llaman también a Europa. Mientras que el Estado Islámico se centra en crear en el territorio de Siria, Irak y el Líbano un Estado sunita regido por la ley islámica. Pero el objetivo final de ambos es el mismo: establecer el califato, lo que en su interpretación histórica significaría el establecimiento de la ley islámica en un gran territorio comprendido entre España y la India. Eso es lo que las organizaciones como Al-Qaeda, Estado Islámico, y ahí no mencionan a Al-Nusra, es lo que quieren. Como ambos grupos persiguen objetivos similares, es difícil entender cuáles son sus múltiples diferencias. Vamos a hablar de los Al-Qaeda. Surgió en los años 80 del siglo pasado en el contexto de la guerra de Afganistán y la reacción de Estados Unidos a la intervención de las tropas soviéticas en ese país. Los jerarcas de Al-Qaeda se caracterizan por poseer una educación religiosa profunda y estudios universitarios, o sea que no son pentontos. Como una norma general, provenían de familias educadas de clase media. Un ejemplo, Osama Bin Laden. Mientras que los dirigentes de Al-Qaeda se formaron en las guerras de Afganistán, los del Estado Islámico pertenecen a una generación más joven que empezó a luchar en Irak y Siria. Bueno, menciona Irak, pero en realidad ellos empezaron en Siria. Los crearon para quitar del poder a Bashar al-Assad. Y lo creó la CIA. Estado Islámico, señores, es ISIS. Así gobierna el Estado Islámico. Abu Bakr al-Baghdadi se hace llamar califa y funciona como comandante en jefe del Estado Islámico. Le sigue Abu Ali al-Anbari, lugarteniente responsable de la guerra contra Siria. Otro que le sigue es Abu Muslim al-Turkmani, que es lugarteniente responsable de la guerra de Irak. Abu Ali al-Anbari le reportan 5 gobernadores. El de Abu Muslim al-Turkmani le reportan 7 gobernadores. A los lugartenientes le reportan 9 consejos que funcionan como departamentos o ministerios. Y ahí van: consejo de liderazgo, crean leyes y toma decisiones políticas, trabaja junto a los lugartenientes, pero Baghdadi tiene la última palabra en las decisiones. Está el consejo de la Shura. Se ocupa de las cuestiones militares y religiosas. Está compuesto por 9 personas versadas en la ley islámica. De ahí sigue el Consejo Militar. Contrata a los 25,000 combatientes del Estado Islámico de Siria e Irak. De ahí viene el Consejo Legal. Interviene en las disputas familiares e infracciones religiosas. Además, está a cargo del reclutamiento de seguidores y de los castigos, a menudo ejecuciones. Bueno, ya no usan castigo. De ahí viene el Consejo de Seguridad.
Este se ocupa del control policial en el territorio, que incluye puntos de control, cumplimientos de obligaciones y ejecuciones. Luego sigue el Consejo de Inteligencia. Provee inteligencia a los líderes y a los consejos de liderazgo y militar. O sea, ya van 6 departamentos o 6 consejos. De ahí viene el Consejo Financiero. Maneja el tesoro de la organización, las ventas del petróleo y dinero en efectivo, aparte de las cosas que robaron en Irak, museos, el tráfico de trata, secuestro de mujeres, venta de esclavos. O sea, ellos sacan dinero donde sea. De ahí viene el Consejo de Asistencia a Combatientes. Se ocupa de la yihad en otros países, o sea, de expanderlo. Y por último tiene el Consejo de Medios, que se ocupa de las comunicaciones, las redes sociales y la difusión de videos. Tiene una relación cercana con el Consejo Legal y se encarga de divulgar las ejecuciones públicas. Ahora bien, de acuerdo con la ideología de Al-Qaeda, hay que conseguir el objetivo de la formación del califato paulatinamente, mediante la educación de los musulmanes, para construir una base para el califato, que no tiene ningún marco territorial. El Estado Islámico optó por otra estrategia, proclamó el califato ya en el momento en que conquistó sus primeros territorios. O sea, cuando agarró la mitad de Irak, pues, a Estados Unidos le tomó 10 años, y ellos en menos de 2 años, ¡pum!, agarraron mitad del país. Qué irónico, ¿no? Estados Unidos usa una excusa para invadir a Irak con destrucción de armas masivas que tenía supuestamente Saddam Hussein, y bombardea y destruye una civilización de más de 2000 años de antigüedad, Mesopotamia. Y busca la excusa para entrar a Irán, pero no puede. No hay excusas. Irán no se las ha dado. ¿Y sabe por qué? Porque Irán y Siria son pueblos educados. Y yo siempre les he dicho aquí, la mejor arma que se le puede dar a un pueblo es enseñarle a leer y a escribir. Y cuando digo leer y escribir, quiere decir que estudien. Por eso Cuba es uno de los países de América Latina, bueno, parte del Caribe, América Latina, que absolutamente todos han terminado carreras universitarias pagadas por el gobierno. Por eso, cuando un cubano sale de Cuba, valga la redundancia, no importa a qué parte del mundo vaya, ellos se superan y se levantan. ¿Por qué? Porque Fidel Castro, a pesar, como dices tú, era un comunista y un dictador, logró que su pueblo se educara. Pero la razón por qué no ha prosperado es porque ha estado bloqueado por 50 años, que es lo mismo que le están haciendo a Venezuela. Están impidiendo que se desarrolle para que el pueblo se aburra y se canse y le haga una revolución. Pero si el pueblo venezolano es inteligente, no va a permitir eso. Que apoye a su presidente. ¿Por qué? Porque le van a quitar 300 billones de barriles de petróleo. Bueno, no quitar, robar. Esa sería la palabra. Por estas razones, el Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, se involucra constantemente en conflictos armados con los gobiernos musulmanes vecinos para defender y ampliar sus dominios. El periodista de la BBC, Andrew Husken, que investiga los movimientos de expansión del Estado Islámico, asegura que para el año 2020 las regiones del Estado Islámico aspira a dominar sus abrumadoras. O sea que quiere expandirse. Su libro, El Imperio del Miedo, en el interior del Estado Islámico, incluye un mapa que muestra las regiones que dominará el movimiento
el movimiento. Por ejemplo, África del Norte, Oriente Medio y algunos lugares estratégicos de Europa. Mientras que Al-Qaeda suele operar desde la clandestinidad y no dispone de un ejército propio, el Estado Islámico cuenta con un mínimo de 30,000 combatientes procedentes de 90 países, un 10% de ellos europeos. Y aquí está la lista. Combatientes extranjeros en Siria de países cercanos. Miren lo irónico. Escuchen. A Siria lo quieren derrocar y dicen, no, es por la dictadura de Bashar al-Assad que tiene controlado al pueblo. Ok, ¿dónde está la organización guerrillera que está tratando de liberar de la opresión de Bashar al-Assad al pueblo sirio? ¿Dónde está? Mencióname ese nombre. Porque aquí te voy a decir quiénes son los que están invadiendo a Siria. Túnez tiene 3,000 hombres. Arabia Saudita tiene 2,500. Ahí está, mira, del grupito de los 16 que salieron y volaron las Torres Gemelas. Que ahora queda la pregunta en el aire. ¿Quién en realidad voló las Torres Gemelas? No fueron los de Al-Qaeda. Eso es por seguro. Pero eso te vas a dar cuenta ya por el 2050, cuando ya los causantes de esas operaciones se hayan muerto. Jordania, 2,089. Marruecos, 1,500. Líbano, 890. Libia, 556. Turquía, 400. Egipto, 358. E Irak, 247. Dígame dónde están los sirios combatiendo a los sirios. Y no hay, señores. Siria no tiene una revolución interna. Se la crearon. Es una invasión a su país. ¿Y todo por qué? Porque Bashar al-Assad y su pueblo tienen su propia moneda, su propio banco y los recursos son del pueblo. Mira cómo está Siria destruida. Sus ciudades completamente destruidas. Y estamos hablando de edificios de apartamentos lujosos que ni Estados Unidos los tiene. Destruidos en escombros. Sin importar la niñez de esa población, han destruido ese país. Todo porque quieren los recursos, porque quieren que Siria se endeude y sea esclavo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, porque hay dos maneras como dominar un país: invadiéndolo o endeudándolo. Y Siria, señor, el pueblo sirio es educado. Y desde que vieron lo que ocurrió en Irak y Afganistán, no, vamos a prepararnos. Y no fue Bashar al-Assad, fue el pueblo sirio que dijo, no, eso no lo vamos a permitir nosotros aquí. En lugar de ir a Irán, se fueron a Siria. Porque el siguiente país era Siria, Irán. Pero dijeron, no, vamos a irnos a Siria primero. Si cae Siria, cae Irán. Pero parece que le salió el tiro por la culata. Estos son los combatientes extranjeros que están en Siria. Entonces, ¿cómo se atreven ustedes a hablarme a mí? Es que vamos a quitar a un dictador. ¿Dictador elegido por un pueblo 3 veces? Sin ponerle a nadie una pistola en la cabeza. Países donde Al-Qaeda y sus grupos subsidiarios han operado en la última década. Mira, han ido a China, en Xinjiang, Afganistán, Pakistán, Siria, Irak, Gaza, Arabia Saudita, Yemen, Somalia, Kenia, Nigeria, Burkina Faso, Níger, Mali, Mauritania, Argelia y Libia. Esos son los países en los últimos 10 años que ha operado Al-Qaeda. En comparación con Al-Qaeda, una organización cerrada, el Estado Islámico aprovecha las tecnologías de la comunicación para atraer a nuevos combatientes y simpatizantes. Solo en Twitter, el grupo terrorista tiene unos 25,000 seguidores en inglés.
y más de 46,000 en lengua árabe. Es cierto que la crueldad de ambas organizaciones es estremecedora, pero incluso Al-Qaeda criticó al Estado Islámico por sus métodos. Los terroristas del Estado Islámico no solo esclavizan y practican ejecuciones en masa y queman a personas vivas, sino que además difunden las imágenes en sus canales en las redes sociales para aterrorizar a la comunidad internacional. Esa es la diferencia. Ya, pero Al-Qaeda, acuérdense, Al-Qaeda viene de los 80. Este acaba de nacer, nació hace, ¿qué? 4 años. Nació el día que empezaron a atacar a Siria. Y gracias por la ayuda de la CIA. Hay una tabla que fue elaborada por el periodista Joshua Keating y Chris Kirk para el portal Slate.com, que explica de forma sucinta las relaciones entre los principales países y grupos de la región, así como con otros actores internacionales. O sea, menciona, por ejemplo, Al-Qaeda, donde está Egipto, Hamas, Hezbollah, Irán, Irak, el Estado Islámico, Israel, Palestina, Arabia Saudita. Y te enseña cómo el antagonismo político, relaciones complicadas, estrecha cooperación, ausencia de conflictos serios. Es tan compleja la organización o para entender el terrorismo. Pero la pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia de los dos? Uno es más moderno, el otro es más anticuado. Ya la inteligencia iraquí había anunciado los países que serían los próximos blancos de los terroristas, pero no hagan nada, no avisen, vamos a ver qué hacen. Y esa era una manera para así poder mantener desinformado al pueblo. La masacre de París y el ataque terrorista de Beirut significa un cambio en el concepto que tenía originalmente Occidente de los objetivos del grupo terrorista islámico, escribe el periódico The New York Times. Ambos casos suponen la primera vez que el Estado Islámico participa en la planificación de ataques terroristas que apuntan a un gran número de víctimas civiles en zonas fuera de su territorio tradicional de acción. Y esto lo dice el New York Times. Cruzaron el Rubicón. Sin duda han cambiado su punto de vista sobre la definición de objetos enemigos a los que atacar. Y esto lo dijo William Matkanta. Hay un cambio radical en la percepción de los terroristas que ahora son capaces de operar tanto en París como en Siria o Bagdad. Él es profesor de estudios islámicos en la Universidad de Toulouse de Francia, en Mathieu Guider. La barrera psicológica se ha roto. El viernes 13 de noviembre, 3 grupos de terroristas bien coordinados llevaron a cabo en París una serie de ataques terroristas que se cobraron la vida de 129 personas. Las fuerzas del orden francesas han logrado establecer la identidad de algunos de los atacantes. Uno de ellos era un ciudadano sirio. 2 terroristas eran franceses, residentes en Bruselas, y otro tenía un pasaporte egipcio. Además, según informa el diario francés Le Figaro, estarían implicados otros 2 terroristas de 15 y 18 años de edad. El presidente francés François Hollande declaró que el Estado Islámico está detrás de los ataques. El mandatario ha anunciado un duelo nacional de 3 días por los atentados. El día antes de los terroristas suicidas causaron una cuarentena de muertos en un barrio de mayoría chií del sur de Beirut. El Estado Islámico reivindicó el ataque. Ahora bien, si un día antes habían habido atentados en Beirut, ¿no era sentido común de que todo el mundo se pusiera en máxima alerta?
pero los medios de comunicación no dijeron absolutamente nada. ¿Será que les dieron la orden de no mencionar nada? ¿Para no prevenir al mundo de lo que venía? Esa sería la interrogante. Pero eso te lo dejamos a ti para analizarlo. Ahora bien, en los atentados de París, de las 129 personas que murieron, hay hispanas. Pues ya los medios dicen que se han identificado víctimas latinas entre los que murieron y que resultaron lesionados o están desaparecidos tras los ataques de París. Al menos 6 de las víctimas mortales de los atentados ocurridos en París, que hasta el momento han dejado 129 muertos, provenían de Estados Unidos, España y América Latina. Y te vamos a dar la información de quiénes son, que ya confirmaron familiares y autoridades de sus respectivos países. Noemí González, de 23 años. Ella es de Estados Unidos. Esta estudiante de origen mexicano nació en Long Beach y cursaba la carrera de diseño en la Universidad Estatal de California. Se encontraba en París cursando un semestre en el Strait College of Design. Aún se desconocen los detalles sobre cómo o dónde falleció exactamente. El alcalde de su ciudad natal, Robert García, expresó su conmoción por lo ocurrido. Era una parte importante de esta comunidad. Amaba a su familia y amigos. Y aquí estamos para apoyarlos, dijo. A ver. Bueno, desafortunadamente entre los muertos hay varios extranjeros. Sabemos hasta el momento que hay 3 chilenos y también 2 ciudadanos de origen mexicano. Entre estos ciudadanos de origen mexicano se encuentra una niña, Noemí González. La confusión viene por lo siguiente: tanto el gobierno de México como el gobierno de los Estados Unidos están considerando a Noemí González como una de las víctimas. Dentro de los Estados Unidos, las 2 víctimas son Lalo Salines y Noemí González. Y déjenme concentrarme en Noemí. Noemí era una niña de 23 años, estudiaba en California y decidió venirse aquí a París a estudiar. Y de pronto ocurrió lo de ayer. Liliana Escalante está en California con su historia. Esta es la foto de Noemí González en su página de Facebook. La joven se identifica como residente de Long Beach, una ciudad al sur de California. De 23 años de edad, asiste a la Escuela de Diseño de Cal State Long Beach y está en una relación con el joven Tim Mars. En sus fotos aparece siempre sonriente y en uno de sus últimos posts públicos, en octubre pasado, habla del modelo de la computadora que está usando, los saludos de su cumpleaños y del segundo lugar que ocupó su equipo en una competencia de diseño. Nada hacía presagiar que un acto terrorista acabaría con sus sueños y el de sus seres queridos, a quienes le llegó la fatal noticia mientras trabajaban en una de sus peluquerías. Rosa Ibarra, amiga de la familia, dijo que Noemí era la razón de la vida de su madre. No se siente bien, se siente mal, todos nosotros se sentimos mal porque era una niña muy valiosa para nosotros. Las autoridades de la universidad a la que asistía confirmaron que Noemí era parte de un grupo de estudiantes dentro de un programa de intercambio. El alcalde de la ciudad de Long Beach dijo también que la comunidad se unía al dolor de la familia. Toda la ciudad de Long Beach tiene ahorita un corazón muy abierto para la familia de Noemí González. Ella era alguien que era una parte importante de esta comunidad y también alguien que era muy importante de esta universidad. La familia por ahora no solo está atravesando el doloroso proceso de aceptar una muerte tan abrupta, sino también tratando de cumplir con todo lo que esto significa, desde conversar con las autoridades hasta cómo recuperar el cuerpo de esta joven. Policía federal va a venir y no quieren que hablen de nada. En Norwalk, California, Liliana Escalante, Univisión. Y esta es la historia de Noemí González, que, repito, tanto el gobierno de México como los Estados Unidos lo están considerando como una de sus víctimas. Más adelante, aquí en el noticiero en vivo desde París, nos vamos a ir a la Torre Eiffel, una Torre Eiffel absolutamente desconocida para mí y para muchos parisinos. Ahora bien, Patricia San Martín, de 61 años, y Elsa Veronique de Place San Martín, de 34, eran ciudadanas de Chile.
Madre e hija, ambas son familiares del ex senador y actual embajador de Chile en México, Ricardo Núñez. Se encontraba en el Teatro Le Bataclan de París para asistir al concierto de Eagles of Death Metal. Patricia, sobrina del diplomático, vivía en Francia desde hace muchos años. Su hija nació en ese país. O sea, estas eran dos más de las víctimas hispanas. Un más sentido pésame para la población de Chile, para el pueblo chileno. Pero fue en ese teatro donde mataron casi más de 80 personas ejecutadas y tomadas como rehenes por 4 terroristas. Juan Alberto González Garrido, de 29 años, de España, se encontraba con su esposa en la sala de concierto de Le Bataclan, donde se produjo la toma de rehenes y fallecieron un total de 82 personas. El Consulado General de España en París informó a los familiares de su muerte. Luis Felipe Sichochet, de 35 años, también chileno, músico, residía en París desde hacía 8 años. También se encontraba en el concierto de la banda Eagle of Death Metal en el Teatro Le Bataclan. Junto a su esposa francesa, tenía una banda llamada Captain America o Capitán América. Su muerte fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Michelle Gil Jaimes, de México. La secretaria de Relaciones Exteriores de México confirmó el fallecimiento de una mujer de nacionalidad mexicana y española. Aunque la dependencia no ha dado a conocer su identidad, Javier Duarte, el gobernador del estado mexicano de Veracruz, la identificó como Michelle Gil Jaimes, originaria del municipio de Tuxpan. La Cancillería aseguró estar en contacto con sus familiares para ofrecerles asistencia. También hay heridos y desaparecidos. Un mexicano que pidió permanecer en el anonimato se encuentra internado en el hospital Pitié-Salpêtrière, donde recibe atención médica tras resultar herido por esquirlas de bala. Ya se encuentra fuera de peligro y él mismo ha pedido que su nombre se mantenga bajo reserva. Trabaja en París y el viernes por la noche se encontraba cenando en el restaurante La Pité Camboyé. Sven Alejandro Silva Perugini, de Venezuela, asistió el viernes por la noche al concierto de Le Bataclan. Los 2 amigos que le acompañaban se encuentran a salvo, pero su familia aún no tiene información sobre sus paraderos. Esta fue la lista de hispanos que estuvieron en el teatro en diferentes lugares donde ocurrieron los 6 atentados simultáneos en París el día viernes 13. Déjame ver algo aquí. A ver si hay... Pasamos con la información más reciente. Se estima más de 120 muertos por los atentados. Ok. Vamos a hablar de Michelle y Noemi, las mexicanas que fallecieron en los atentados de París. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de 2 mujeres, una con nacionalidades mexicana y española y otra nacional mexicana estadounidense, mientras que otro connacional resultó herido a consecuencia de los ataques perpetrados la noche del pasado viernes en París. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, reveló que Michelle Gil Jaimes, una de las 2 mexicanas fallecidas en los ataques terroristas, era de origen veracruzano. En su cuenta de Twitter, Javier Duarte, el mandatario estatal, expresó: externo mis más sentidas condolencias a la familia de Michelle Gil Jaimes, tuxpeña, fallecida en los atroces atentados del viernes en París. Él lo hizo el 14 de noviembre en su cuenta de Twitter. Michelle, originaria de Tuxpan, Veracruz, y de padres españoles, vivía en París y estaba comprometida con un italiano. De acuerdo con su perfil en Facebook, la joven estudió en
EM Lyon Business School en Lyon, Francia, y anteriormente en la Universidad de las Américas en Puebla. Además, ganó el certamen Nuestra Belleza Tuxpan en el 2007. Vamos a ver. Pedro Gil, reconocido empresario en Puebla, es padre de Michelle y junto con 5 familiares viajaron a París para realizar los trámites legales. La otra mexicana fallecida en los atentados del pasado viernes en París ha sido identificada como Noemí González, de 23 años de edad y de nacionalidad México-estadounidense. Era estudiante de diseño en la Universidad de California, o sea, Long Beach, California, y realizaba un intercambio en la capital francesa junto con otros 8 compañeros. La Cancillería informó que se mantiene en contacto con los familiares de ambas víctimas, a quienes se les ha expresado las más sentidas condolencias por parte del gobierno de México y a quienes se les ha ofrecido toda la asistencia que pudieran requerir. Se informó también que el connacional mexicano que resultó herido durante los ataques en París fue operado de manera exitosa la mañana del sábado, fue el sábado ya. En conferencia de prensa que hasta el momento suman 129 personas muertas y 352 heridas, 99 en estado crítico, luego de los 6 atentados simultáneos registrados el viernes en París. Los terroristas que perpetraron los atentados el viernes en París hicieron alusiones a Siria, a Irak, durante su asalto a la sala Bataclan y actuaron en 3 equipos coordinados. Y esto lo informó el fiscal de París, Francois Molin. Y ahí vienen preguntas como: ¿fallaron los cuerpos de seguridad de Francia en evitar los ataques de París? ¿O quiénes son las víctimas de los ataques del Estado Islámico en París? ¿O la solidaridad de los parisinos tras los ataques de París? O sea, hay más preguntas que respuestas. De ahí llueve críticas a Facebook por la función para desastre en atentados terroristas de París. Señores, Facebook es una página social. ¿Qué tiene que ver con seguridad? Ya le están echando la bronca al pobre. Pero es que no hayamos a quién acusar, a quién ponerle el dedo. Vamos a ver cuáles son las claves del ataque terrorista en Francia y por qué. No, esto ya lo habíamos hablado. Lo que pasa es que le cambiaron de tema. Ahora bien, vamos a ver algo que el presidente Vladimir Putin acaba de informar. Y esto acaba de salir en la cadena RT. En el marco de la cumbre del G20, Rusia puso ejemplos de la financiación de terroristas por individuos de 40 países, incluidos el G20. En el marco de la cumbre que concluye este lunes en Turquía. La financiación de terroristas proviene de unos 40 países, incluidos algunos del grupo de los 20. Y esto lo ha declarado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre G20 en Antalya, Turquía. Tras compartir esta información sobre los canales de la financiación del terrorismo, Vladimir Putin dijo confiar en la continuidad de la colaboración en materia antiterrorista con los colegas del G20. Y asimismo, el presidente hizo hincapié en la necesidad de prevenir la venta ilegal y que los terroristas reciban ingresos del petróleo y sus derivados. Este mismo lunes, el mandatario ruso hizo un llamamiento a la unidad frente al terrorismo. Los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en Francia y Beirut nos dicen que hay que aunar esfuerzos, algo que debimos hacer hace mucho tiempo en la lucha contra este mal. Su deseo de actuar juntos fue apoyado por el primer ministro británico David Cameron, que se reunió este lunes con Vladimir Putin en el marco del G20. Nos reunimos después de los trágicos hechos ocurridos en París. Yo le agrego Beirut, porque ellos solo mencionan París.
Y como usted ha dicho, tenemos que trabajar juntos para luchar contra el terrorismo, resaltó Cameron. El objeto principal de la cumbre del G20 que tiene lugar en Turquía es la lucha de la comunidad internacional contra el terrorismo. El problema tiene una relevancia particular, ya que la reunión se produce tras los crueles atentados de París, ocurridos el 13 de noviembre, y los atentados de Beirut, que ocurrieron el 12 de noviembre. Nada más que aquí en París ocurrieron 129 muertos y en Beirut hubieron más de 40. Pero de todas maneras fueron creados por el Estado Islámico. Vamos a ver. Dice Arturo Hernández, wow, Rusia tienes todo el respeto, no andas con hipocresías. Manuel George dice, a los que se desgarraron las vestiduras por Francia, ahí les hablan directo. Estos son comentarios de la gente. Ahora bien, algo urgente que viene de la cadena RT. Hollande, el presidente de Francia. Francia no está participando en una guerra de civilizaciones porque estos asesinatos, o sea, los terroristas, no representan a ninguna civilización. Y esto lo afirmó el presidente francés François Hollande. Estamos llevando a cabo una guerra contra el terrorismo yihadista que amenaza al mundo entero, no solo a Francia, declaró este lunes el presidente de Francia François Hollande tras sangrientos atentados de París el pasado 13 de noviembre, que acabaron con la vida de casi 130 personas y estremecieron al mundo. Ok, no hay más informes, los vamos a mantener más informados más adelante, dependiendo cómo se vaya desarrollando la noticia de lo que está ocurriendo. Pero hay algo que me llamó la atención. Anonymous, que es un grupo de hackers que siempre ha estado informándote de ti, de lo que los gobiernos están haciendo, ya sea espiándonos, leyendo nuestros correos electrónicos, nuestros mensajes de texto, grabando nuestras conversaciones. El grupo hacktivista Anonymous, que participa en la guerra electrónica contra el movimiento yihadista del Estado Islámico, ha declarado la guerra total a los terroristas tras los ataques que sacudieron a Francia el viernes pasado, y hay que agregar a los de Beirut el jueves. Además, Anonymous se comprometió a identificar a todos los simpatizantes del grupo yihadista en Internet. Esta es la mayor acción antiterrorista de Anonymous tras los atentados de París. La acción terrorista para acabar con la propaganda y el reclutamiento del Estado Islámico se anunció a través de un video de YouTube en la que un portavoz de Anonymous, con la cara tapada con el símbolo del grupo, la icónica máscara de Guy Fawkes, prometió poner en marcha la acción más grande jamás realizada contra el Estado Islámico. Anonymous los perseguirá por todo el mundo, dijo el portavoz. Ustedes deben saber que los encontraremos y no los dejaremos escapar. Declaramos la guerra. Prepárense, anunció el portavoz en el video y añadió, el pueblo francés es más fuerte que ustedes y saldrá de esta atrocidad aún más fuerte. Los atentados que sacudieron la capital francesa la noche del viernes pasado dejaron al menos 132 personas muertas y cientos de heridos. En respuesta a los ataques mortales de París, el ejército francés ha desplegado 1,000 soldados adicionales para garantizar la seguridad en las calles de la capital francesa, mientras que la policía realiza redadas antiterroristas en todo el país. Y vamos a ver qué dice el video.
expectas? Hier, vendredi 13 novembre 2015, notre pays, la France, fut attaqué à Paris vers 22 heures par de multiples attentats terroristes revendiqués par vous, l'État islamique. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Oui, Dice, nous allons vous traquer. Anonymous les perseguirá por todo el mundo. Ustedes deben saber que los encontraremos y no los dejaremos escapar. Declaramos la guerra, prepárense. El pueblo francés es más fuerte que ustedes y saldrá de esta atrocidad aún más fuerte. Es la traducción. La guerre est déclenchée. Préparez-vous. Le peuple français est plus fort que tout et se relèvera de cette atrocité, encore plus fort, sachez-le. Anonymous présente encore ses condoléances aux familles des victimes. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, attendez-vous à nous. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité. Ahí tenías tú el video que liberaron ellos. Déjame ver si te lo pongo en el Facebook. Para los que hablan francés. Déjame un segundo. Ok, ahí está. Estado Islámico. Para los que hablan francés, ahí tienen. Si fuiste a la escuela a aprender francés, le vas a entender el mensaje que está mandando. Ahí está el video. Pero algo también. Dice, de los 2 yihadistas involucrados en la masacre de París fueron rescatados de un barco con refugiados. Pero vamos a ver algo más importante. Y después te vamos a poner un audio. Manuel Pardo de Don Lebón, miembro del colectivo de militares antifascistas ANEMOI y militar español en la reserva, opina que los atentados terroristas ocurridos el pasado 13 de noviembre en París son una consecuencia de la falta de unidad en la lucha antiterrorista y de la política de Occidente y especialmente de Estados Unidos de alimentar a las fuerzas yihadistas. Eso es lo que él me dice. Ahora bien, déjame ponerte el audio. Dice, Occidente ha alimentado a fuerzas yihadistas, empezando por la guerra en Afganistán. Desde ahí viene todo esto, señores. De ahí vienen todas las consecuencias. Como dice Ernesto Aguirre Andrade, mirando las reacciones, el atentado de París me parece cada vez más un atentado de falsa bandera. ¿Por qué? Luego del desenmascaramiento de la complicidad de la coalición anti-Estado Islámico por Rusia, los mercenarios morderían la mano que le están alimentando. Recién en las últimas horas, Estados Unidos ha enviado nuevo cargamento de armas a sus mercenarios en Siria, mientras se considera el envío de tropas de ocupación para eliminar a Bashar al-Assad. Señores, les vuelvo a repetir, esta es una excusa para invadir el país de Siria y derrocar a Bashar al-Assad y echarle la culpa a él que de los atentados de
Francia fueron realizados por Siria. Pero parece que no entendemos las relaciones. Vamos a poner un audio. ¿Por qué Occidente ha alimentado a fuerzas yihadistas? Y sobre este tema hemos hablado con Manuel Pardo de Don Lebún, miembro del colectivo de militares antifascistas Anemoa y militar español en la reserva. Él opina que los sucesos en París son una consecuencia de la falta de unidad en la lucha antiterrorista y de la política de Occidente de alimentar a las fuerzas yihadistas. Al terrorismo yihadista internacional hay que combatirlo con una unidad verdadera y bajo el amparo de las Naciones Unidas y en un concierto de las naciones para en fin, combatirlo coordinadamente. Los países occidentales, fundamentalmente impulsados por Estados Unidos, aunque aquí Francia tiene su propia política también, pero bueno, han venido recurriendo a alimentar a fuerzas yihadistas, fundamentalistas islámicos, empezando por el acontecimiento de la guerra en Afganistán, cuando estuvieron alimentando los mujahidines, y este fue el principio de una carrera que ha seguido los mismos pasos. A la vista del fracaso de Estados Unidos en la intervención en Irak, pues ahora en lugar de intervenciones directas lo que utilizan es fuerzas radicalizadas islamistas, tanto en Libia como en Siria, para conseguir sus objetivos, que es en el fondo la desestabilización y generar el caos en aquellos países que se resisten a su dominio, ¿no? A su control. Ahí tenías tú los comentarios de este señor que es un miembro del colectivo de militares antifascistas Anemoí, que está hablando de lo que está ocurriendo. ¿Quién es responsable de todo esto? Ahora, un día hay una información. Francia vive su segunda jornada de luto en la capital gala, que ha tenido lugar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados del pasado 13 de noviembre. Mientras tanto, el supuesto organizador de los ataques ha sido identificado. Se trata de Al-Da'ami Abaoud, un ciudadano sirio de 27 años con antecedentes de islamismo radical. Buenas tardes, bienvenidos a RT. Empezamos con la noticia, como no podía ser de otra manera, la noticia que ha concentrado la atención mundial en los últimos días, los atentados de París. Allí han identificado al supuesto organizador, al cual las fuentes cercanas a la investigación sitúan en Siria. Además, en Bruselas, la policía ha detenido a Salah Abdeslam, el terrorista que se encontraba huido tras los ataques. Paralelamente, Francia vive su segunda jornada de luto, así que nos vamos a ir en directo en estos momentos hasta la capital gala, donde va a tener lugar enseguida un minuto de silencio en memoria de las víctimas de esta tragedia. Nos vamos hasta París para vivir este minuto de silencio, como decimos, que va a comenzar en pocos segundos.
Ahí tenías tú el minuto de silencio. Pero ya para retirarnos, vamos a hablar. Esta publicación salió el 23 de septiembre del 2014, donde hablaba paso a paso cómo Estados Unidos creó al Estado Islámico. La creación del Estado Islámico por parte de Estados Unidos ha pasado por 3 etapas: la destrucción de los regímenes seculares y estabilizadores de Irak y Siria y el apoyo a los fundamentalistas sunitas contra Bashar al-Assad, según el historiador Robert Freeman. Lo más importante que hay que entender sobre el Estado Islámico es que fue creado por Estados Unidos, afirma el historiador Robert Freeman en el portal de noticias Common Dreams. Su creación pasó por 3 etapas importantes, precisas. La primera etapa de la creación del grupo Estado Islámico se produjo durante la guerra de Irak y el derrocamiento del gobierno secular de Saddam Hussein. Según el autor, el régimen de Hussein fue corrupto, pero estabilizador. Pues claro, el gobierno lo puso ahí. Estados Unidos puso a Saddam Hussein en el poder, pero era el que mantenía la paz en Oriente Medio. Durante su gobierno, Al-Qaeda no existía dentro de Irak y el Estado Islámico tiene su origen precisamente en Al-Qaeda. Además, Estados Unidos dejó el poder en Irak. La mitad de la población del país es sunita, en manos de un gobierno chiita. El hecho de que el ejército iraquí y kurdo, los Peshmerga, fueran derrotados por el Estado Islámico se debe a que los sunitas prefieren aliarse con sus correligionarios yihadistas a hacerlo con sus adversarios religiosos chiitas, y esto lo afirma el historiador Robert Freeman. La segunda etapa se dio en la campaña contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. El presidente sirio contaba con una fuerza que durante muchos años mantuvo en paz relativa a un conjunto de sectas religiosas dentro del país. O sea que Siria, señores, vivían diferentes etnias con diferentes religiones y había paz. Todos vivían en paz, nadie tenía problemas. A un conjunto de sectas religiosas dentro del país. Freeman dijo que en sus intentos de desestabilizar al gobierno de Siria, Estados Unidos ayudó a los precursores del Estado Islámico en el país, entre los cuales, según el autor, se encuentra el Frente al-Nusra. Señores, se los he venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las funciones de la CIA? La CIA, señores, el trabajo de ellos es desestabilizar gobiernos que no estén de acuerdo con las corporaciones de Estados Unidos. Así de sencillo. No nos das tus recursos, no te endeudas, ok, lo vamos a hacer de otra manera. Crear una guerra. Crear una revolución, le llaman a ellos. Bueno, eso ya pasó en los 80, ya quedó en el siglo pasado. La tercera parte, o la tercera etapa de la formación del Estado Islámico tuvo lugar cuando Estados Unidos organizó a Arabia Saudita y Turquía para que financiaran y apoyaran a los rebeldes en Siria, quienes según Freeman ya era un fotoestado islámico o un protoestado islámico. Arabia Saudita profesa principalmente el wahabismo, una de las más virulentas y agresivamente antioccidentales versiones del Islam, lo que explica que 15 de los 19 terroristas que secuestraron los aviones del 11 de septiembre del 2001 fueron sauditas, así como el propio líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. A su vez, Turquía persigue sus propios intereses en la región.
algo demostrado por el hecho de que este país, que ha financiado y promovido al Estado Islámico, no se haya unido a los actuales ataques aéreos realizados por Estados Unidos y sus aliados contra posiciones del grupo yihadista en Siria. Tampoco le interesa a Turquía que sean fuertes los kurdos, que combate contra el Estado Islámico, ya que en caso de que se acabaran formando un Estado kurdo, una parte suya sería hoy parte del territorio turco, explica Freeman. Ahora, pese a haber creado el Estado Islámico, Estados Unidos muestra sus fragilidades a la hora de combatirlos debido a la ausencia de una estrategia coherente. En ese sentido, los rebeldes moderados que Estados Unidos entrenaba en Siria contra Bashar al-Assad ahora se niegan a luchar contra el Estado Islámico. Algo que según el autor no es sorprendente, ya que estos rebeldes entregaban a los yihadistas armas suministradas por Estados Unidos. Las fuerzas más capaces de vencer al Estado Islámico a corto plazo, concluye, son Rusia, Siria e Irán. Pero Estados Unidos prefiere ver cómo la situación de los terroristas se agrava antes que verlos vencidos por los enemigos de Estados Unidos. Esas son palabras, señores, de Robert Freeman, un historiador. Ahora ya sabes quiénes son responsables. Y sabes una cosa, como pueblo norteamericano, esas muertes de todos esos niños sirios, nosotros nos hemos manchado las manos de sangre. Y nos hemos hecho de oídos sordos, nos hemos tapado los ojos, la boca y los oídos para crear eso que acabamos de crear, un monstruo que está matando mujeres, niños, hombres, y todo por la religión. Todo por esa situación. ¿Por qué? Porque hemos creado, bueno, se llama primavera árabe. Era la primavera árabe. Ya salió algo muy interesante también hoy. Rusia ha hecho pública una serie de fotografías especiales en plena celebración de la cumbre del G20 que demuestran el volumen de petróleo que comercializa la organización terrorista, el Estado Islámico. Y esto lo ha informado el mandatario ruso Vladimir Putin y se lo informó a TASS. El mandatario ruso Vladimir Putin ha declarado que compartirá con otros mandatarios de la cumbre del G20 la información relativa a los canales de financiación del terrorismo y que el trabajo para combatirlo continúa. Mis colegas y yo hemos discutido este tema. Espero que podamos continuar con este trabajo que es extremadamente importante para luchar contra el terrorismo. Además, Vladimir Putin ha hecho hincapié en la necesidad de prevenir la venta ilegal y que los terroristas reciban ingresos del petróleo y sus derivados. Ha mostrado a nuestros colegas imágenes espaciales y tomadas por aviones en las cuales se ve claramente qué volumen tiene el comercio ilegal del petróleo y sus derivados. Columnas de vehículos petroleros extendiéndose en decenas de kilómetros, de manera que a partir de una altura de 4.000 o 5.000 metros desaparece en el horizonte. Parece un sistema de tuberías de petróleo. Asimismo, Vladimir Putin ha afirmado que la financiación de terroristas proviene de unos 40 países, incluidos algunos del grupo de los 20. El objeto principal de la cumbre G20 que ha tenido lugar en Turquía es la lucha de la comunidad internacional contra el terrorismo. El problema tiene una relevancia particular, ya que la reunión se produce tras los crueles atentados de París el pasado 13 de noviembre y de los atentados de Beirut el 12 de noviembre. Claro, en París murieron 129 personas. Y ahí se ve una foto con una columna de pipas o tanques de combustible.
Y vamos a ver ya lo último, lo que dijo el dirigente del Estado Islámico antes de que ocurrieran los atentados en París. Y esta es una grabación emitida el pasado viernes. Vamos a ver si lo tenemos aquí, o no dice. Según las palabras del autoproclamado califa, los miembros del Estado Islámico nunca van a abandonar la lucha, ni siquiera sin quedarse en un solo soldado. Dice, ni siquiera si quedase un solo soldado. Nunca van a abandonar la lucha, ya que desafían la humillación y la injusticia. Y esto lo sostiene al-Baghdadi. Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá fueron aterrorizados por el Estado Islámico, ha dicho el líder yihadista, el cual, según un reciente informe, se encuentra en Nínive, en Irak. Sin embargo, en sus más recientes declaraciones, el líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, no hace ninguna mención a la cadena de ataques terroristas que golpearon la capital francesa el pasado viernes, a pesar de que la grabación fue hecha pública ese mismo día. Y esto lo informa el portal de Epoch Times. Vemos a Estados Unidos y a sus aliados tropezarse entre el miedo, la debilidad, la incapacidad y el fracaso, destaca al-Baghdadi, añadiendo que debido al temor de sus aliados y a su debilidad, son incapaces de prevenir a los musulmanes del califato. Son incapaces de enviar fuerzas terrestres para luchar contra los yihadistas. Este 13 de noviembre estuvo marcado por una serie de ataques en París. También el 12 de noviembre en Beirut. La capital francesa se vio sacudida por 6 ataques terroristas, coordinados de varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en 2 restaurantes, en un bar, en un centro comercial y en una toma de rehenes en una sala de conciertos. El presidente francés François Hollande declaró que el Estado Islámico estaba detrás de esos ataques. Y esa es la información que tenemos por hoy, ya que nos tenemos que retirar. Y una vez más una disculpa porque no pudimos entrar a tiempo, porque como se le hizo actualización a las computadoras de Windows 10 y creo que hubo un despapalle aquí. Así que un saludo también para la comunidad de Spreaker. Gracias por escucharnos, señores. Tenemos 974 seguidores. Vamos cerca de los 1000, pero necesito que participes, que llames, que te involucres, que seas parte de la Voz de América. Así que, porque al llegar a los 1000 vamos a mandar la solicitud a iHeartRadio. Gracias a ustedes. Y le voy a dar un saludo a aquellos que ingresaron los últimos días en este fin de semana. Gadalo escuchas. Gadalo que escuchas. Natalia. Carlos Nuricumbo. Inés Leonor Trujillo Beintimi. Regalo DMS. Leticia Lima. Noé Please Harry. Jaciel Soriano, Monse Romero, María Isabel Tapia, Caribe Explora, Clara Gómez González, felicidades, Javier Echeverría, Salomé Pinina, Cristian Yaré Varela Cuevas, Francisco Ramírez, Iván Darío Vélez, Jorge Robert Baza, Rodrigo Andrés, Esmeralda Martín Jiménez, Jorge Iván, Colmeneteiro Colmena, Andrea Viridiana, Adriana Moya Rodríguez. Gracias a ustedes ya estamos llegando a la meta para poder que sean 1000 seguidores para poder mandar la aplicación de iHeartRadio, pero antes de que lleguen esas 26 personas necesitamos que hagamos una comunicación, una conversación de ustedes para podérselo mandar, que vean que ustedes están escuchando el programa, pero no solamente escuchándolo, sino que están participando. Pero depende de ustedes. Involucrémonos, no nos quedemos como espectadores. No debes de estar en un estadio donde está el torero, el toro está ahí y tú estás en la gradería. No, entra al toreo. Involúcrate, sé parte de este programa, La Voz de América. Pero depende de ti, ¿ok? Anímate. Y quiero darle las gracias a ustedes. La mayoría del 80% son jóvenes. Quieren la diferencia, quieren hacer un cambio.
Señor, yo no quiero que tú como joven vayas a la guerra y venga después sin brazos o piernas. Y para que te den una medalla, eso no va a devolverte las partes que perdiste o los traumas que recibiste de una guerra. Así que nos tenemos que retirar. Déjenme darles algo para irnos, porque nos vamos. Ay, Laila. Déjame ver. No. Ok. Pues nos retiramos, damas y caballeros. Se despide de ustedes la voz de América, que es tu voz, que transmite en vivo desde... Déjame ver. No, eso era algo que habíamos anunciado nosotros aquí. Te voy a dejar con esto. Espérate pues. Espérate, Bernard. He is right. This country has a deficit. He would be right if he said that going to war in Iraq and Afghanistan has cost us trillions of dollars, which is one of the reasons we have the deficit we have today. But I believe from the bottom of my heart, Madam President, that if we go to war, if we spend trillions of dollars on that war, that when our men and women come home from war, some wounded in body, some wounded in spirit, I don't want to hear people telling me it's too expensive to take care of those wounded veterans. I don't accept that. If you think it's too expensive to take care of veterans, don't send them to war. Así que se despide usted la voz de América con tu servidor Marco Antonio Benítez. Gracias por escucharnos. Corre la voz, pasa la voz, di que escuchen la voz de América, tu voz, que es el mejor programa de radio hablada en español por internet sin censura. Es tiempo que te empieces a educar. Claro, el programa no es para educarte, es para informarte, para despertar la conciencia. Un programa para personas inteligentes que quieren cambios. Así que hasta mañana, a partir de las 6 de la mañana, hora de California o del Pacífico, te esperamos, ¿ok? Corre la voz. El número en cabina para que llames es 805-262-7002. Y el número, y si no lo puedes hacer fuera del país, hazlo por Skype, la voz de América. Así que hasta mañana, que el universo los bendice a todos. سيطر علينا أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف رعب مسيطر علينا أحلام الطفولة فينا لساتها ما كبرت معنا اللي يا ظالم هالشعب شو عملنا لا تقتلنا أحلام الطفولة فينا كبرت معنا يا ظالم هالشعب شو عملنا لا تقتلنا شو عملنا لا تقتلنا وبتحضر تموتنا بس ما بدنا نغير اللي بقلوبنا احمونا من ضرب النار احموا طفولتنا هدموا فوقي سقف الدار حرقوا مدرستنا احمونا من ضرب النار احموا طفولتنا هدموا فوقي سقف الدار حرقوا مدرستنا يا عالم شو يلي صار يا عالم شو يلي صار سكوتكن بموتنا طفل الشهيد
شبان